Bueno, estamos en nuestra serie Victoria y estamos en la parte número 4 y el título de la plática del día de hoy es La buena batalla de la fe. Y quisiera comenzar el día de hoy platicándote un testimonio, y es parte de mi testimonio, y no porque yo sea el papas fritas, no, soy un hombre que todos los días necesita del favor y de la gracia de Dios, todos los días. Pero quiero utilizar esta parte para ejemplificar algo que Dios está haciendo y quiere que escuches el día de hoy para tu vida. He sido muy transparente con la iglesia en los últimos 3 años. Muchos han visto y otros que han estado un poquito más cerca de mí saben de la batalla en mi salud que he tenido en los últimos 3 años, de casi perder mi pie izquierdo, casi perder mi vista y un montón de otras situaciones que nos ha sucedido a mi familia y a mí. Y en estos últimos meses estuve a punto de perder mi vista. Estuve pasando por momentos muy difíciles, muy tremendos. Y mi esposa decía que yo me había vuelto en 2 cosas: en llanto y oración. Oración y llanto. Hay fotografías mías por ahí. Traigo los ojos hinchados como tomate. Lo único que hacía era llorar, porque llegué a un punto después de esos 3 años de estar en esta lucha, ya cansado, ya con mis fuerzas ya diezmadas, ya no sabía qué más yo podía hacer. Y en este tiempo tuve un acercamiento con Dios como nunca antes había tenido en mi vida. Empecé a orar y a buscarlo de una forma que no lo había hecho, yo creo, en toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo no escuchaba su voz. Yo venía aquí a la iglesia y otras personas y con un buen corazón me decían: vas a estar bien, Dios ya me dijo que vas a estar bien, yo tengo paz y tranquilidad que tú vas a estar bien. Y yo decía: está padre, qué chido, no, pero yo quiero escucharlo, porque yo no lo escuchaba. Y había gente que en estos 3 años me dijo o decían: ¿de qué le sirve orar? Ve, está todo enfermo, dice que es pastor y mira, Dios no hace nada por él. Ya mejor, ya ni ore, hombre. Y lo dijeron. Escuché de todo en estos 3 años. Y llegó un momento que dije: Dios, Señor, está padre, qué bueno que estás dándole fe a todos, qué bueno que la fe de todos está creciendo, pero ¿dónde está mi palabra? ¿Dónde está lo que me vas a decir a mí? Yo lo necesito escuchar. Y un día platicando con un amigo, de hecho es mi padre espiritual, fue el que me llevó a la iglesia. Estoy platicando con él y le digo: hermano, es que me siento frustrado, estoy cansado, no escucho la voz de Dios, estoy haciendo todo lo que yo pienso que debo de hacer, pero no pasa nada. Y me dice: Chago, tienes que darte cuenta de algo. Me dice: yo siento de Dios decirte que en este momento que estás pasando por todo esto, Dios te está podando. Pero cuando tú podas una rama, un árbol, la persona que lo está podando la tiene en sus manos y lo está haciendo de tal forma que no va a dañarlo. Que sí, a lo mejor es un momento de estrés para la planta, para el árbol, pero todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque está teniendo el cuidado y está en sus manos. Y cuando mi amigo me está platicando esto, me está diciendo esto, el Espíritu Santo me recuerda algo y les platico rápido. Cuando recién nos mudamos aquí a la región, mi esposa, mi niño y yo, Santiaguito de pequeño se nos enfermó de la garganta, le dio una infección horrible, tuvimos que llevarlo al hospital de emergencia. No pudieron hacer nada donde lo llevamos, lo agarraron y lo metieron en una ambulancia y lo llevaron a otro hospital para atenderlo. Y duramos toda la noche ahí con él. Toda la noche, pues él estaba bebé, él no entendía. Y ahí estábamos con la máscara y con los medicamentos. Y gloria a Dios salió. Y duró años más o menos de que le pasaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y una ocasión, ya viviendo aquí en León, lo cachamos a tiempo, logramos detectar qué estaba pasando, fuimos con el médico y lo medicaron. Y parte de lo que hacíamos era que 2 veces por semana íbamos a que lo inyectaran. Y la primera vez que fuimos, nos dice la enfermera: ¿quién va a entrar con él? Y le digo: pues yo.
Me dice, es que agárrelo fuerte, me dice, porque el medicamento que le van a poner, me dice, es tan fuerte que aún adultos salen llorando. Y digo, pues bueno, ni modo. Entramos, lo agarro, lo tengo aquí en mi pecho agarrado, y Santiago ni cuenta, ¿no? Él como, ¿qué está pasando? No sé. Y siente la inyección y llora. Horrible, Santiago, horrible. Fue horrible la experiencia. Y fue más o menos un mes, 2 veces por semana. O sea, fue horrible, faltaba un chorro todavía. Y al día siguiente, o a la siguiente vez que regresamos, perdón, Santiago ve el lugar y lo reconoce. Y nos empieza a decir, papito, no, papito, por favor, no. Papito, no quiero, papito. No, papá, ya me voy a portar bien. Que era un castigo. Mamita, ya no lo voy a hacer, mamita, por favor, ya no quiero pasar por eso, no lo quiero. Y pasamos con el consultorio y lo tenía yo abrazado en mi pecho con un chorro de fuerzas. Y Santiago llorando y diciéndome, por favor, no quiero, papá, no quiero. Él sabía que le iba a doler. Y yo sabía que le iba a doler y no quería que él pasara por eso, pero yo sabía que era necesario. Y le dan la inyección y Santiago llora, horrible, horrible. Recuerdo que me veía y él llorando y yo volteé mi cara, no lo podía ver. Y mientras yo volteaba mi cara, nada más lágrimas empezaron a correr, a correr, a correr. Porque yo sabía que si lo volteaba a ver, les iba a pegar a todos, los iba a quitar de encima. No me lo toquen, no quiero que pase él por esto. Pero yo sabía que era necesario, que tenía que pasar eso mi hijo. En eso que me estoy platicando con mi amigo, me dice el Espíritu Santo, así como tenías a tu hijo abrazado, me dice, yo te tengo a ti en este momento. Te tengo abrazado. No me gusta lo que estás pasando, pero es necesario, hijo, y vas a estar bien. Quiero decirte el día de hoy que no tienes un padre indiferente a lo que estás pasando en tu vida. No tienes un padre que se voltea y que no te habla y no escuchas de él porque no quiere hacerlo. Por el proceso que tú estás pasando ahorita, tienes que reconocer que en el proceso es donde va a suceder el milagro. Y en el proceso, en esta batalla de la fe que tú y yo estamos librando, es donde Él hará su obra en ti y en mí. Y espero que eso lo tengas en cuenta el día de hoy que estamos platicando. Todos los que estamos aquí vamos a enfrentar momentos en nuestra vida que van a ser crisis, vamos a enfrentar problemas y vamos a encontrarnos con situaciones que tal vez nunca antes pensaste que las ibas a pasar, pero sucederán. Si algo tenemos cierto en esta vida es que problemas vamos a tener, dificultades habrá. Y el día de hoy tú necesitas entender que esta es una batalla por tu fe, una batalla de la fe. Y tú tienes que saber que tu Padre está contigo. Y tú tienes que aprender el día de hoy que tienes que luchar y que tienes que tener las armas y que tienes que tener bien en claro qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, qué es lo que Dios ha declarado sobre tu vida y cuál es el proceso por el que tú debes pasar. Y así como esta historia, la que yo te acabo de platicar, hay muchas aquí en la iglesia. Hay muchos de hombres, de mujeres, de hermanos y hermanas que han pasado por el valle de la sombra, del valle de muerte y están aquí, que han visto la mano de Dios. Y Dios está llamando a esta iglesia a hacer espacio, ayudarles a los demás, instruir a los demás, al pueblo de Dios, a cavar zanjas, a prepararse para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estamos en la batalla por nuestra fe. Estamos en la batalla por nuestra fe. Porque el mundo tratará de superarte. El mundo tratará de agarrar tu cara y embarrarla en el suelo y decirte que no vale la pena. Decirte que tu Dios no te está escuchando. Decirte que tú tienes que meter las manos porque Dios no hará nada por ti. Y nada es más cierto de la realidad que eso. Nada. Y tú te puedes preguntar el día de hoy, entonces, ¿cómo veo victoria cuando hay una tragedia? ¿Cómo veo victoria cuando hay una crisis? ¿Cómo veo victoria cuando siento y parece que todo el mundo se está viniendo encima de mí? Que estás cargando el peso del mundo sobre tus hombros. ¿Cómo veo la victoria?
Y el día de hoy vamos a tratar ese tema, vamos a aprender de ese tema para que salgas de aquí el día de hoy equipado, retado, motivado, y que te enfoques de nuevo y te posiciones de nuevo donde Dios quiere que tú estés. Aprendamos esto ahora, porque el día de mañana o ahorita mismo tú necesitas la victoria, necesitas aprender a pelear esta batalla de fe en la que tú y yo estamos viviendo. Y no tenemos un padre indiferente. El día de hoy te aseguro que si le preguntas a personas en la calle qué quiere decir la fe, te van a decir muchas respuestas, y tristemente algunas de ellas no serán lo que es la fe en realidad. Unos piensan que es una actitud, un sentimiento, una emoción, algo de ese estilo, pero realmente no lo es. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que realmente es caminar en fe? Significa lo siguiente: Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahí Dios a ti y a mí nos está hablando y nos está diciendo ¿qué es lo que va a vencer al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe, pero ¿en qué? ¿En quién? ¿Cómo la depositamos? ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo caminamos en ella? Es lo que vamos a preguntar el día de hoy. Déjame hacerte esta pregunta. Como cristiano, ¿es natural que el mundo te gane, que el mundo te venza? No. Sí, hay consecuencias, hay repercusiones. Sí, tenemos enfermedades a las que nos tenemos que enfrentar, tenemos situaciones difíciles que tenemos que librar, pero aún en esas circunstancias, aún en esas lecciones aprendidas, aún en esos procesos, tienes y está estipulado por tu Dios que salgas con victoria. Y muchas veces no lo vemos así. Tiramos la espada, tiramos las manos, nos metemos nosotros, hacemos algo que Dios no quería que hiciéramos, y pasa algo y echamos a perder las cosas que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Y todo por no saber cómo pelear esta batalla. Como creyentes estamos llamados a creer en Dios, a superar estas batallas, estos desafíos, estas crisis, salir más que vencedores en Cristo por medio de aquel que vino delante de nosotros y murió en la cruz y abrió paso por ti y por mí, para poder caminar en esta vida como vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que los problemas, circunstancias y enfermedades que están en el mundo. Y Dios nos ha llamado a que tú y yo vivamos así, en esa victoria. Segunda de Corintios 4:13 dice, y aquí es un punto clave: escrito está, creí y por eso hablé. Y con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué nos quiere decir ahí? Tener fe se trata también de hablarlo. Se trata también de hablarlo. Entonces, ¿qué es la fe? Creer y hablar. Creer y hablar en su aspecto más simple, eso es lo que es la fe. Creer y hablar. Muchos creen sin hablar. Hay cristianos el día de hoy que creen que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que han visto su vida impactada, tocada por Él, por su amor, por su misericordia, pero sus labios son una tumba y nada sale de ahí para edificar, nada sale para edificarse ni a sí mismos. Y hay gente también del otro lado que no creen y hablan hasta por los codos, como yo. Hablan de todo y por todos lados, pero no creen. Hay otras personas que simplemente están inventando cosas con su boca, están atando cabos y hilos y están diciendo es que Dios va a hacer esto y Dios va a hacer el otro. Nada parecido a lo que dice en su palabra. Perdóname, pero Dios nunca va a decir algo contrario a lo que dice su palabra. Y la gente empezamos a tratar de manipular a Dios porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no funciona así eso. No son las matemáticas de Dios. Tenemos que basarnos en su palabra. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para cuando tengamos que ser activados tú y yo, cuando esa llama se encienda, haya algo dentro de nosotros que activar.
Si no, nada se va a activar. No sé cuántas veces te ha pasado a ti, tal vez, que estás en una situación difícil. Estás en medio de esa situación que te está agobiando, que te sientes mal, que necesitas salir. Y viene un versículo a tu mente. Te acuerdas de un versículo, te acuerdas de una escritura, te acuerdas de un pasaje de la Biblia y lo empiezas a repetir. ¿Y qué pasa dentro de ti? Te activa, te enciende. En ese momento surge fe dentro de ti para poder afrontar la situación que estás viviendo. Así que tenemos que estar conscientes de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es, la palabra de Dios la que nos activa, la palabra de Dios. Entonces estamos hablando el día de hoy de la buena batalla de la fe. Y bueno, ¿cómo se pelea en esta batalla? ¿Qué es lo que es la fe? ¿Cómo opera la fe? Es lo que vimos las semanas pasadas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de lo que es la batalla de la fe. Entonces, ¿cómo le peleamos? ¿Verdad? Aquí en Árbol de Vida lo que estamos tomando tiempo en esta serie es para enseñarte a ti y a mí lo que significa la fe. ¿Cuáles son los distintos pasos? ¿Cuáles son los distintos aspectos? ¿Cómo debemos operar en ella? ¿Para qué? Para que salgamos con la victoria que Dios quiere para ti y para mí. Necesitamos aprender a pelear en esta batalla. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Fíjate, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y a la cual hiciste aquella admirable declaración delante de muchos testigos. Amén, amén, me encanta esa palabra. Ahí nos dice que es la vida eterna. Entonces vamos a aprender el día de hoy, que la batalla de la fe no es para conseguir algo de Dios, es para aferrarnos a lo que Dios ya habló a nuestras vidas. Dios ya habló sobre tu vida, Dios ya te ha bendecido, Él ya te ha dicho que eres bendito, Él ya te ha prosperado, Él ya ha hecho todo lo que tú necesitas, ya está hecho, ya está dicho, ya está provisto. Necesitamos aprender, y esta lucha es para aferrarnos a lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Más que una sanidad, más que un milagro, más que una contestación de una oración, debemos activar la fe, que es la vida eterna. Vamos a entender esto. La vida eterna no simplemente es morir e ir al cielo, ¿verdad? Yo siempre lo creía así. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? En fe en Cristo Jesús, me voy al cielo y voy a empezar a vivir la vida eterna. Fíjense lo que dice Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando tú y yo fallecemos y nos vamos a esta tierra. Comienza aquí y ahora. Está escrito ahí que el gobierno del cielo tiene que empezar a moverse y tiene que gobernar en tu vida desde ahorita. No empieza cuando vamos al cielo, ahí continúa cuando vamos al cielo, pero la vida eterna es aquí y ahora. Tu Dios, mi Dios, quiere que empecemos a vivir esa vida eterna, distinta al mundo, ser contracorriente, vivir de una forma distinta, ver, caminar, expresarnos de una forma distinta, porque la esperanza de aquel que murió en nosotros y resucitó por nosotros está dentro de nosotros. Esa es la forma que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces la vida eterna es tener una relación con Dios. Ahí es donde comienza la vida eterna. Ahí, cuando tú y yo empezamos a caminar desde ahorita en esas expectativas, en eso lo que Dios quiere darte a ti y a mí desde ahorita. Y tú te puedes preguntar: bueno, ¿cómo tengo una relación con alguien que no veo? Alguien que es invisible. Yo lo comparo con el matrimonio. Mi esposa para mí era una total extraña antes. Yo no la conocía, nunca nos cruzamos antes, nunca nos conocimos. Pero el día que la conocí,
y los años que han pasado y ahora lo que ella es para mí, yo no me imagino mi vida sin ella. Se ha vuelto el amor de mi vida. Entonces para tú y para los demás puede ser algo similar, ¿no? Bueno, ¿cómo tengo una relación con alguien si no lo veo, si no paso tiempo con él? Y quiero decirte el día de hoy, y creo que los que estamos aquí, que ya tenemos un tiempo en Dios, te lo podemos afirmar, que tener una relación con Dios es mucho más que palabras, es mucho más que querer nada más tener una emoción bonita, e involucra tu fe. Y te puedo decir que el Dios que nosotros servimos aquí en esta iglesia, al Dios a cual seguimos y obedecemos y honramos, es mucho más real que en el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Y eso se trata, caminar por fe. Caminar por fe y no por vista. Depositar nuestra fe en Él. La mayor área de fe que podemos ejercitar tú y yo en nuestra vida no es para milagros, no es para sanidades, no es para peticiones de oración. El área más grande de fe que tú y yo tenemos que ejercitar en nuestras vidas es una relación con Él. Es una relación con nuestro Señor. Porque antes de los beneficios, antes de las dádivas de Dios, antes de las promesas, está la relación que Él quiere tener contigo. A Dios no les fue suficiente gritar su amor desde el cielo. Mandó a su Hijo Cristo Jesús para que muriera por ti y por mí, para que pudiera decirnos que nos amara aquí en nuestro corazón. Y no desde el cielo, lo pudo haber hecho desde el cielo Dios, gritarlo desde ahí arriba: te amo, ven, conóceme. Pero sacrificó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos esa relación con Él. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a pelear en esta batalla? Hay algo que tenemos que aprender a diferenciar en esta batalla. Hay dos cosas que van acompañándonos en esta batalla, que es la esperanza y la fe. La esperanza y la fe son ambas fuerzas poderosas de parte de Dios, pero son distintas y operan de una forma distinta, pero a la vez se complementan. Hay momentos en los que necesitas esperanza y solo esperanza te puede ayudar a sobrellevar una situación, pero tienes que entender que es la esperanza la que después te lleva a tener fe. Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Caminar con certeza, con determinación, decir: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy bendecido, soy sano, soy próspero, soy la sal del mundo, soy lo que dice mi Padre que soy. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, y creerlo y caminar sobre ello. ¿Sabes qué? Es como si yo dijera: el día de mañana espero amanecer pelón. No, pues ya estoy pelón, ¿verdad? Entonces no necesito fe para algo o esperar algo que ya tengo, que ya soy. Necesitamos fe y necesitamos agarrarnos de la fe de algo que no tenemos todavía, de algo que todavía no hemos visto. Ahora, hay momentos en los que solo la esperanza puede ayudarte a superar una situación, y hay momentos inclusive que la esperanza se queda corta y necesitas fe. Si tú y yo no tenemos una fe activa en nuestra vida, no vamos a llegar, no vamos a lograrlo. Les platico una historia rápidamente de un almirante del ejército de Estados Unidos. Su nombre era James Scottsdale. Y James Scottsdale, él estuvo en la guerra de Vietnam, cayó prisionero en manos del enemigo y estuvo en Hanoi. 8 años estuvo en un campo de concentración, y durante ese tiempo lo torturaron de las formas más horribles que te puedas imaginar. Años después lo entrevistan en la televisora local y le preguntan: ¿cómo lo logró? Oiga, de casualidad hubo gente que estuvo ahí con usted que no lo logró, gente que simplemente se diera por vencida y ya no salió del campo con usted. Y contestó él: sí. Dijo: ellos eran los optimistas. Y le preguntan: ¿cómo está eso? ¿Cómo que los optimistas son los que no lo lograron?
Y dice él, sí, ellos eran los que decían, vamos a salir para el día de acción de gracias. Ahora yo te pregunto a ti, esas personas que estaban declarando eso, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? Creyendo y hablando. Dices tú, bueno, pues estaban teniendo fe, pero estaban creyendo y hablando en algo que no tenían una promesa de Dios. Estaban inventándose promesas de Dios, porque ellos aseguraban de que iban a salir para cierta fecha y que iba a suceder. Y llegó y se fue el día de acción de gracias y nada. Llegó Navidad, llegó Año Nuevo, llegó Pascua y no pasó nada. Y la gente simplemente soltó la esperanza, soltó todo y se dejaron morir. Y no salieron de ese campo de concentración. Cuando le preguntan al admirante, ¿y usted cómo le hizo? ¿Cómo sobrevivió? Él dice, bueno, yo simplemente tenía esperanza. No sabía cuándo íbamos a ser libres, no sabía cuándo íbamos a ganar, no sabía cuándo me iban a rescatar, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo iba a ser. Pero yo tenía esperanza de que iba a suceder, que iba a suceder. Y dice el admirante, y la esperanza fue una fuerza poderosa que me ayudó a superar la prueba. Te doy 4 claves que tú y yo tenemos que tener presentes durante esta batalla de la fe. Número 1, la diferencia entre la esperanza y la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza y la fe? Bueno, la esperanza es una expectativa positiva de las cosas en el futuro, algo que va a suceder después. La fe se vuelve muy específica, enraizada en una promesa. Ok, enraizada en una promesa. Ahora, cuando peleamos la batalla de la fe, Dios siempre nos da esperanza primero. Siempre tienes la esperanza de que Dios va a moverse, de que Dios va a hacer algo, de que Dios va a acudir a la circunstancia, a la situación, a la imposibilidad que tú tienes y va a hacer algo. Es una expectativa positiva. Y si vemos en la Biblia la historia de Abraham, y Abraham la Biblia lo toma como el padre de la fe, el patriarca de la fe, la Biblia lo utiliza. Y fíjate, pon mucha atención en esto. Fíjate, Abraham no tuvo una lucha de fe por 25 años. Y sabemos la historia de Abraham, la puedes leer en la Biblia. Pero dice que tuvo un año de fe, pero 25 años de esperanza. 25 años de esperanza y un año de lucha de fe. Si estudiamos la vida de Abraham en Génesis, en 12, 13, el 15, ahí se trata todo de esperanza, 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 esperanza. Dios le está diciendo, voy a hacer, tú serás, yo haré, pasará. Dios le está dando esas promesas, Dios le está dando esperanza. Pero luego sucede en el versículo en Génesis 17:5. Fíjate lo que sucede. Fíjate lo que sucede aquí. Dice, ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como el padre de una multitud de naciones. Dios está hablando ya en tiempo pasado. Dios está declarando algo ya sobre su vida. Ya no es una promesa, yo haré, pasará, sucederá. Ahora es una realidad. Ahora Dios lo está decretando. Dios lo está diciendo, ya sucedió, ya eres, camina en ello, porque tú ya eres un padre. Tú ya eres un padre. Ya no se trata de algo del futuro, es ahorita. Incluso antes de que él y Sara tuvieran la promesa en sus brazos, tuvieran a Isaac en sus brazos, él ya era padre. Él ya era padre, porque Dios así lo declaró. Dios así lo declaró. Eso fue lo que activó su fe. Cuando Dios dijo, ya eres, ya sucedió, eres padre. Fue lo que activó la fe delante de él, dentro de él, perdón. Y fue lo que mantuvo viva la llama, y por lo cual peleó y se aferró a lo que Dios había dicho. Porque él podía ver su alrededor, él podía ver su cuerpo, él podía ver todo lo que estaba pasando a su alrededor, pero decidió no caminar en ello, creerle a Dios y activar su fe. Creyó lo que dijo el Señor y no las circunstancias. Eso es lo que tú y yo debemos aprender. Número 2, la esperanza dice que va a suceder. La fe dice, ya sucedió. Ya sucedió. La fe siempre se enraiza
se envuelve, está anclada, atada a una promesa. Dios activa algo dentro de ti, de mí, su palabra, sus escrituras, y de repente ¡zas! Sucede. Dios obra, Dios hace las cosas. Todavía no lo podemos ver, todavía no sabemos si vamos a verlo en un mañana, pasado, el día siguiente, pero caminamos sobre eso porque su palabra así lo dice. Y a muchos de ustedes Dios les ha dado una palabra en particular, atada a una promesa, atada a la palabra de Dios, y todavía no la has visto que se realice. Llegará, sucederá. Dios es fiel y Dios lo hará. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, y camina sobre eso. Aférrate a lo que dice Dios y lo verás suceder. Lo verás suceder. Y sabes que no fue real para Abraham y para Sara la palabra que Dios habló hasta que tuvieron al bebé. Fue desde el día que Dios lo habló sobre ellos. Fue desde el día que Dios lo declaró sobre ellos. Así que créelo para tu vida también. Créelo para tu vida también. Dios ya lo ha hablado sobre tu vida. Dios ya lo tiene sobre tu vida. Aquí hay dos palabras en griego que quiero que aprendamos el significado, porque necesitamos vivirlo. La primera palabra es logos. Si tú y yo estudiamos la palabra logos, lo que significa es la Biblia escrita, la palabra escrita de Dios. Y esto es la Biblia, ¿verdad? Lo que leemos, ¿verdad? En los grupos de WhatsApp que nos mandan los versículos y todo. La palabra de Dios es el logos. Es el logos de Dios. Y la otra palabra que quiero que aprendamos es rema. Y rema significa, es la palabra de Dios, es la palabra activa de Dios. Y ahí es cuando Dios toma la palabra escrita y ella cobra vida dentro de ti. Debemos de pasar del logos al rema. Permite que Dios lo haga en tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Posiciónate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú y yo sabemos, no somos tontos. No nos hagamos los desapercibidos. No nos hagamos que estamos poniendo atención a otra cosa. Dios ya sabes a lo que te ha hablado. Dios ya te puso en un lugar, en un camino, y necesitas estar en ese camino y aprender y devorarte la palabra y estar meditando sobre ella para que sepa las promesas de Dios, y ese logo se vuelva en tu rema, y ese rema te active, te impulse, te lleve a declarar la palabra de Dios, a caminar sobre ella, a hablar vida sobre tu circunstancia y sobre tu familia, a declarar lo que Dios va a hacer dentro de ti y de tu familia. Eso es la diferencia. No ganamos milagros de Dios. No podemos fabricarlos, no podemos manipular a Dios, no podemos hacer que las cosas sucedan cuando y como nosotros queremos. Pero ¿sabes qué? Dios es un experto en llamar las cosas que no existen a la existencia. Dios lo hace a cada rato. No había luz en el mundo, que dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Dios dijo que se separen las aguas y haya tierra. ¿Y qué pasó? Dios lo hizo, Dios lo habló, y así también lo hizo Jesús. Jesús lo hizo con Lázaro. Jesús lo hizo con Lázaro. Lázaro estaba muerto ya 3 días en una tumba. Y llega Jesús y le dice, no, ya está muerto, llegaste demasiado tarde. ¿Y qué hace Jesús? No le habla Jesús a Lázaro como le hablarás a un muerto. No le habla. ¿Qué dice? Va y le dice, levántate, Lázaro, levántate. Así no le hablas a algo que está muerto, algo que no tiene vida. Le hablas a algo que está vivo. Estás hablando con poder, estás creyendo lo que no es, que sucederá. Así lo hizo Jesús. ¿Y qué sucedió? Lázaro se paró, se levantó. ¿Cuántos de aquí tu sueño, tal vez tu sueño ya es un Lázaro? Ya tiene días, meses, años muerto. Y el día de hoy Dios quiere que sepas que esa palabra que Él te ha dado sigue viva, sigue latiente, sigue en tu corazón. Dios lo hará. Dios lo va a manifestar en tu vida. Dios lo hará. Necesitas aferrarte a la palabra de Dios. Necesitas que ese logo se vuelva en rema y creer que cuando Dios habla a tus sueños y les dice levántate, se levantarán. Cuando Dios le dice a tu matrimonio levántate, se levantará.
cuando Dios le dice a tu negocio, cuando Dios le dice a tus hijos, a esas personas que estás orando, que vengan a los pies, levantarán, se levantarán, vendrán, caminarán a los pies de la cruz y se entregarán a Cristo Jesús. Él lo hará por ti y por mí. Así que Dios es experto en hablar las cosas que el mundo dice que están muertas. Dios dice, no, están vivas, porque yo así lo declaro. Y esa es su palabra, y esa es la palabra que tenemos que tener activas en ti y en mí. Nos tengamos rápido, muchachos, la fotografía del vasito ahí con la plantita. Si me la pueden poner, por favor. Rápido. ¿Cuántos de ustedes hicieron ese experimento cuando estaban chavos? Todos, ¿va? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A mí no me dejaban usar vasos de cristal, porque esa era la vajilla de la casa. Entonces usábamos vasos desechables. Pero fíjate, o sea, estaba padre ese experimento, ¿no? ¿Qué hacíamos? Ahí vas y posicionas el frijolito y que el algodón, y ahí estás esperando días, ¿no? Ahí vas y te asomas 1, 2, 3 días, y de repente sale una ramita, y luego sale la otra, ¿no? Y te sientes feliz, te sientes contento. No como a mí me pasaba, a mí nunca me salió la plantita, nunca quiso crecer conmigo, nunca. No sé por qué, a lo mejor ya me dan un frijol cocido, no sé, pero mis papás no, vamos a aterrizarlo para que no se vuele. Y el caso es de que no sucedía nada, y así le pasó a unos papás que tenían a sus hijos. Hicieron un experimento. Uno de ellos salió, brotó, estuvo ahí muy padre, pero al otro no salía nada. Entonces utilizaron lo mismo, el mismo algodón, obviamente el frijol el correcto, le pusieron el agua, lo pusieron sobre la ventana ahí para que le diera el sol, y entonces ellos esperaban de que sucediera lo mismo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un día que estaban platicando en la cocina, el hijo, el que tiene el frasquito donde no crecía nada, llega, agarra el vaso, lo pone sobre la mesa, va y saca una cuchara de los cajones, y con la cuchara agarra y saca el frijol, y luego se le quedaba viendo y lo vuelve a meter. Entonces yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿no hacemos eso con Dios a veces? Dios nos dice que esperemos, que aguardemos, que viene un tiempo, que hay un tiempo entre lo que Dios ha hablado a nuestras vidas y cuando va a suceder, y para nosotros no es suficiente, queremos verlo ya. Y es cuando vamos y metemos la mano en el proceso en el que Dios está obrando, porque queremos ver, porque estamos ahí toda la noche preocupados, y yo lo he hecho. Estoy ahí toda la noche preocupado. Señor, ¿cómo le vas a hacer? Señor, estoy perdiendo mi vista. Señor, están estas deudas. Señor, está este problema. Señor, está esta situación. Señor, no tengo trabajo. Señor, ¿qué le voy a dar de comer a mi familia? Y estamos, piense y piense y piense. Obvio, sí, somos humanos, va a suceder. Pero ¿qué hacemos después? Vamos y queremos desarraigar. Eso es lo que Dios está haciendo, porque lo queremos ver y lo queremos ver ya. Y ese proceso en el que interrumpimos cuando tú y yo metemos la mano, es un grave error. Yo sé que el día que yo oré a Dios y el día que tú has orado a Dios por tu sanidad, Dios la contestó, te lo dio. Pero sé ahora que el proceso por el que he tenido que yo pasar es el que me ha dado los frutos, es lo que me ha cambiado, es lo que me ha llevado del hombre que yo era antes al hombre que estoy ahora. Todavía me falta mucho, obvio, todavía me falta mucho. A todos nosotros nos falta mucho, pero ese proceso tienes que aprender a disfrutarlo. Metemos la mano en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no queremos esperar ese tiempo. Y en el proceso, en ese proceso es cuando ocurre el milagro. Es porque Dios puede venir el día de hoy y sanarte. Dios lo puede hacer. Pero ¿dónde quedaría tu corazón? ¿Dónde quedaría tu actitud? ¿Dónde quedaría tu forma de ver a Dios? Es el proceso en el que tú y yo tenemos que vivir, tenemos que experimentar, porque ese proceso es lo que donde Dios traerá el cambio, es donde Dios hará rema en nuestras vidas, es donde Dios va a impregnar su palabra y sus estatutos de forma que queden plasmados, marcados en nuestro ser, y que nunca más vivamos a vivir igual. Pero ¿qué hacemos? ¿Queremos ver el frijol? ¿Queremos ver cómo crece la plantita?
queremos meter las manos. Obviamente nos vamos a preocupar y obviamente hay cosas que Dios te está pidiendo que hagas, pasos de fe que tú hagas y tú lo debes de hacer. No somos delirantes, no somos delirantes. ¿Sabes qué? Tú y yo no necesitamos fe para algo que podemos ver, necesitamos fe para algo que no vemos, para algo que no vemos. Romanos 4:20 nos dice: Abraham no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, al contrario, tuvo más fe y dio gloria a Dios. Gloria a Dios. Confía en tu Padre. Esa es una clave en esta batalla. Tienes que confiar en Él, glorifícale. Cada vez que venga el mundo a decirte: no vas a vencer al cáncer, no vas a vencer esto, no vas a ver la mano de Dios en la vida de tus hijos, glorifica a tu Padre que está en el cielo, porque su palabra es real, porque su palabra es más penetrante que una espada de dos filos, porque su palabra traerá esa luz a la oscuridad, porque esa oscuridad que está en tu vida se disipará, porque la palabra de Dios, el rema, se activará dentro de ti y Dios te dará la autoridad que ya tienes y a veces no nos damos cuenta, para declarar y glorificar a nuestro Padre en medio de la tormenta. Hay algo tan especial que sucede cuando tú y yo, como hijos e hijas de Dios, alabamos a Dios en la tormenta. Él se glorifica, las nubes se disipan, el rema se activa en tu vida y en mi vida, y es cuando ves la mano de Dios obrar. ¿Sabes qué? Y el proceso no termina cuando ves la oración contestada. Comienza desde que le crees a Dios. Algo que nos sucedió a nosotros como familia en todo este tiempo. Yo tenía los síntomas físicos, bueno, algunos todavía, pero voy en camino, lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Pero vi a mi esposa levantarse y darse cuenta que era más fuerte de lo que ella pensaba. Vi a mi hijo hincarse delante de Dios y pedirle a Dios por la vida de su padre. Vi relaciones restauradas en mi familia que tenían años sin hablarse. Vi cómo no solamente el proceso fue para mí, vi todos los que estaban a mi alrededor su fe crecer y fortalecerse. No robes al proceso, no te robes de pasar por ese proceso, porque no solamente Dios hará la obra en ti, sino hará la obra en todos los que te aman y todos los que están a tu alrededor. No te robes del proceso. Número 3. La lucha de la fe no es obtener algo de Dios, sino aferrarse a lo que Él ya ha dado. Esa, mi querido hermano y hermana, esa es la clave. Él ya lo habló, Él ya lo dijo, Él ya te ama, Él ya dio a su Hijo, Él ya nos dio la respuesta. Escuchémosle. No te robes del proceso. Aférrate a lo que Dios quiere darte en tu vida. Aférrate. No te sueltes. Así me cueste mi vida, así me cueste mi vida terrenal, no lo soltaré. Lo seguiré sirviendo, lo seguirás sirviendo, seguirás adorándole, seguirás dándole gloria y honra a Él. No te pierdas del proceso, aférrate a la palabra de Dios. Vale la pena desgastarse por Cristo, vale la pena entregar tu vida por Él, vale la pena vivir para su gloria y su honra, vale la pena. Y si lo haces, Dios te dará la recompensa. Vas a crecer en áreas en tu vida en que nunca imaginaste que ibas a hacerlo. Dios hará tu vida, la hará la vida eterna ahorita, que la experimentes ahorita. Quiero hacerte esta pregunta el día de hoy. ¿Te estás aferrando a la promesa de Dios? ¿Estás creyendo y te estás aferrando a esa palabra? Ojalá la respuesta sea sí. Si no, hay que pelear. Hay que aferrarse. ¿Sabes qué? Somos humanos, nos vamos a preocupar.
Somos seres humanos, va a entrar miedo en nosotros. Somos seres humanos, vamos a dudar. Somos seres humanos y Dios sabe eso. Y a Dios no le enoja y no le interesa eso, porque Él sabe que estamos aquí todavía, y mientras estemos aquí vamos a batallar, vamos a sufrir, vamos a tener dudas. Está bien, está perfecto, no somos delirantes. Si tienes que ir al médico, ve al médico. Dios te puede sanar a través de la práctica médica, sino también te puede sanar de forma sobrenatural. Él sabe, sabemos cuál es nuestra circunstancia, reconocemos nuestras limitaciones. Abraham sabía que él ya era un hombre viejo, que él ya no podía procrear, pero la palabra fue dada sobre su vida y él decidió no creerle a su cuerpo. Él decidió caminar por fe, no ignorando lo que él era, pero sabiendo y aferrándose a la palabra que Dios había dado sobre él, que decía: ya eres, ya sucedió, lo he declarado. Tuvo 25 años de esperanza, 25 años de estar creyendo que iba a llegar por lo que la palabra que Dios decía. Y ese año que tuvo que vivir intenso, pero lo logró, se aferró y al final vio la promesa de Dios. Vio la promesa de Dios. Aférrate a la palabra y no permitas que la preocupación pase de tu mente a tu corazón. Te destruirá, te llevará a un lugar oscuro que es muy difícil regresar de él. Créemelo, he estado ahí. No quieres estar ahí. Aférrate a tu Dios. Aférrate, declara, cree sobre circunstancias, cree sobre duda, cree y sobre todo háblalo, decláralo. Tal vez la circunstancia en tu vida esté esperando de que tú hables la palabra de Dios para que suceda. Tal vez el mundo, tus hijos, tus hijas, la circunstancia, tu negocio, tu alacena está esperando que tú te pares delante de ellos y declares la palabra de Dios y suceda eso que tanto has esperado. Te reto a que lo hagas. Te reto, y tan cierto como Dios te ama, porque es así el Dios que yo sirvo, Él te contestará. Número 4, ya vamos. Bueno, perdón, todavía número 4 no, muchachos, discúlpenme. Salmo 91, 2. Salmo 91, 2 nos dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Decláralo, camínalo, vívelo. Fe es una elección. Tú eliges tener fe. No podemos controlar qué es lo que llega a nuestra mente, pero tú puedes controlar y tú decides qué es lo que hablas. Tal cual como es el perdón. Tal vez no tienes ganas de perdonar a alguien, pero decides perdonar. Y así es la fe. Tú eliges. Dios es un caballero contigo y conmigo, y Él nos da la opción. Tú eliges servirle, tú eliges creerle, y tú eliges declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Tú lo eliges. Fíjate, cuando creo y hablo, mi corazón lo cree. Y cuando mi corazón lo cree, lo hablo. Cuando lo hablo y mi corazón lo cree. Involucra tu boca. Involucra que tú declares. Involucra que tú hables. Número 4. La fe declara la verdad de Dios sobre nuestra realidad actual. Dios es más real que lo que tú y yo estamos viviendo ahorita. Su amor, su compasión, la sangre de Cristo Jesús que vino y nos limpió y por la cual ahora estamos aquí reunidos, es más real que ese recibo en tu cara, que ese diagnóstico de cáncer, que esa situación difícil en tu vida. Es más real. Es más real. La palabra de Dios es más real que cualquier cosa que podamos estar viviendo. Y tú puedes decir: pastor, ¿cómo puede ser? Siento los síntomas, tengo el problema encima, tengo la situación encima. Tú decides creerlo.
mi Dios, tu Dios, no te dejará desamparado. Tú decides caminar o no en esta fe. Tú decides o no dar la batalla por tu fe. Mateo 21:22 nos dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, es tu elección el día de hoy. Hermano, hermana, el día de hoy te quiero decir, quieras o no, estás en una guerra espiritual. Quieras o no, el enemigo está buscando derrotarte, hundirte, que te cases con una mentira y que la creas, y que lleves tu matrimonio a la ruina, que lleves a tus hijos por un camino que no quieres, que Dios no quiere que ellos vayan. Él quiere que tú dudes de la existencia del amor y de la compasión de Dios. Tú decides creer. Creo que aquí somos suficientes locos por Cristo para creerle lo que Él dice, para creer que somos aceptados, somos amados, somos queridos, tenemos propósito en Él, somos la sal del mundo. Que fue suficiente la sangre de mi Cristo Jesús, de tu Cristo Jesús, para pagar por nuestros pecados, para que por sus llagas seamos sanados. Es suficiente. El día de hoy quiero que en señal, y esto es para los valientes, quiero que en señal y en declaración de que tú vas a creerle a Dios, de que tú vas a caminar en esta batalla creyéndole a Él, buscando que ese logo se convierta en rema, te pongas de pie para orar. Ponte de pie si tú le vas a creer a Dios.